comunicarnos con nuestros pacientes. Esa relación médico-paciente tiene que ser importante mediante la comunicación. Hay muchas, muchas formas de poder comunicarse con un paciente y ustedes van a encontrar dentro de sus prácticas diferentes personalidades. Gente muy sociable, muy abierta, muy expeditiva, que le va a dar la información a flor de piel. Van a encontrar pacientes muy lacónicos que con un sí, con un no es tu respuesta. Van a encontrar pacientes negativistas totalmente, que no responden o que no se acuerdan o no se olvidan o te dicen que no sé, simplemente, o no me acuerdo. Hoy van a encontrarse con pacientes que no dominan nuestro idioma, español, y de repente extranjeros, o de repente un paciente que habla quechua. ¿Correcto? Entonces, todas esas este, complicaciones o esos pequeños problemas deben ser resueltos por ustedes al instante. ¿Cómo? Ahí está la, el arte del entrevistador, ¿no es cierto? Entonces tienen que buscarle el foco y buscar la forma de cómo conectarse con un paciente. Si tienen un viejito y ustedes se presentan y dicen, hola señor, y comienzan a tutearlo, obviamente le van a mirar con una cara y simplemente cierran su, su, su posición y simplemente no van a hablar con él ni van a obtener nada. Pero si ustedes van con mucho respeto, con mucho tino, con mucha inteligencia, y buscan ese diálogo, esa apertura, evidentemente van a conseguir cosas positivas. ¿Ok? Entonces, no quiero hablar más de esto porque ya estamos con el tiempo que corre. Bien, entonces, ¿están mirando las láminas ahora, por favor? Sí, doctor, sí logro ver. Ya, vamos a regresar a esto. Esta clase tiene como objetivo dos cosas. Proporcionar información a la historia, a la anamnesis que ya recogí, y cuando voy al examen físico, mediante todas estas estrategias, voy a conseguir esa información para tratar de engarzar con lo que recogí en el interrogatorio. ¿Y cómo es esto? Mediante un buen examen voy a obtener signos, síntomas, recolectarlos, los voy a interpretar de tal manera que puedan coincidir y que puedan coordinar con el interrogatorio previo. Esa es la idea de estas técnicas de examen. Y le decía yo que para explorar el tórax era importante conocer, o se han creado a nivel del mundo una serie de líneas internacionales, unas líneas topográficas, con las cuales nos podamos entender en el lenguaje médico. Es decir, que cuando yo encuentre un hallazgo físico, semiológico en el tórax, cara anterior, posterior o lateral, o cabeza, cuello, etcétera, yo pueda describirlo desde el punto de vista de región, desde el punto de vista de tamaño, de características que suele uno obtener un hallazgo y ubicarlo en el tiempo, en el espacio y poder describirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo recoger una historia clínica y transmitirla a un sujeto que está pues en forma virtual en el Cusco, en el Japón. Entonces decirle que encontré un paciente que tiene una tumoración de tanto por tanto, situado debajo en la región subclavicular del lado derecho. El hombre me va a entender y nos vamos a entender. Es un lenguaje técnico médico con el cual es universal y nos entendemos en todo el planeta. Esa es la importancia de estas líneas, digamos, convencionales, ¿no? Delimitan regiones y nos permite proyectar una serie de órganos internos, en este caso los lóbulos pulmonares, sobre la superficie del tórax. Muy bien. Y entonces, para hablar de eso, de esas líneas, ustedes dirán, ¿y cómo las trazo? Es muy simple. Hay que tener algunos reparos anatómicos. Recuerden ustedes de su curso de anatomía
¿Se acuerdan de las clavículas, no es cierto? Las clavículas derecha e izquierda, el esternón, un hueso muy importante que tiene una horquilla, que tiene un apéndice y que en su conformación tiene el famoso ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal, ¿correcto? Es el ángulo, si la horquilla y el cuerpo del esternón se juntan, el famoso ángulo de Lewis, y la zona más afilada, el apéndice sifoides, que va a determinar cuando termina el tórax el ángulo epigástrico. Entonces, las clavículas, el esternón, las mamilas son importantes en el hombre porque estas van a estar ubicados técnicamente y siempre a nivel del cuarto espacio intercostal. Igualmente las escápulas, ¿no? En la cara posterior vamos a encontrar la espina con un extremo interno que corresponde más o menos a la tercera vértebra dorsal. O sea, cuando yo ubico la espina de la escápula, estoy más o menos a la altura de la tercera vértebra dorsal. Ni qué decir del ángulo inferior que corresponde ya a la séptima vértebra dorsal. ¿Ok? Y si seguimos con la zona posterior, vemos la zona de la columna y vamos a observar y hacemos bajar la cabeza al paciente, pegar la barbilla contra el pecho y vamos a observar que se eleva una vértebra a nivel cervical, ¿no es cierto? Esta es la séptima cervical. En todos nosotros, a la hora que bajamos, pegamos el mentón al pecho, va a sobresalir la séptima cervical. Muy bien. Entonces, a través de estos reparos anatómicos voy a poder yo trazar una serie de paralelas, de líneas convencionales que me van a ayudar a regionalizar el tórax. Por ejemplo, en esta lámina vamos a ver si me ayuda esto. Acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes a la altura del esternón, si tenemos el esternón y trazamos una perpendicular por la línea media esternal, y así se denomina, línea media esternal, tenemos acá la clavícula, trazamos una línea medio clavicular, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, tratamos una línea paralela y sacamos la línea paraesternal. Miren ustedes, yo estoy determinando campos, regiones. Con el número uno tendremos la región, si esta es la clavícula, lo que está por debajo es la región subclavicular. Lo que está acá, la línea 4 será la región esternal. Lo que está con el número 2 será la región mamaria. Y lo que está con el número 3 será la región del hipocondrio del lado derecho. Igual en el otro lado contralateral tendremos el hipocondrio del lado izquierdo, vamos a tener la línea mamaria, vamos a tener la zona infraclavicular del lado izquierdo y la zona supraclavicular del lado izquierdo y supraclavicular del lado derecho. Entonces, cuando yo encuentre un hallazgo, una lesión, una úlcera, un tumor, etcétera, no voy a decir en mi historia presencia de tumor en el pecho, pésimo, ¿no? Ese no es lenguaje médico, es un lenguaje más del pueblo, de la sociedad que no está metida en esta profesión, hasta de repente de una técnica, pero no es un lenguaje médico, ¿ok? Entonces, en las historias clínicas que ustedes confeccionen, por favor, utilizar toda esta nomenclatura que estamos mencionando y comentando. ¿Ok? Nos vamos para la cara posterior y vamos a ver la columna, le decíamos yo, trazamos una perpendicular por todas las apófisis espinosas de toda la columna vertebral. Y tenemos desde la séptima cervical hasta abajo, ¿ok? Desde la línea vertebral. Y si tenemos la escápula con el ángulo que hemos dicho, el borde de la espina, también trazamos una perpendicular y es la línea escapular. Ahora, decíamos que a nivel de la tercera y la sexta trazamos unas líneas horizontales y vamos a dividir estos espacios. Y entonces, si acá yo tengo como referencia la escápula, todo lo que esté por sobre la escápula se llamará zona supraescapular externa, la que está alejada de la columna, y zona supraescapular interna, la que está hacia la línea media. ¿Correcto?
En la zona 8 es la escapulovertebral, la zona escapular, la zona 9 es la infraescapular, todo relacionado con la escápula infraexterna e infrainterna. ¿Ok? Entonces, con todas estas líneas convencionales vamos a poder nosotros determinar los hallazgos que encontremos en el examen físico. Muy bien. Eso no queda ahí, porque nos estamos olvidando de las zonas laterales. Entonces, acá a nivel de la región axilar, igualmente, ¿no? Hay una zona que se llama línea axilar anterior y una línea axilar posterior, ¿ya? Y la cesta costal que atraviesa esto y va a dividir en dos segmentos o cuadrantes. La zona axilar propiamente dicha, el hueco axilar, y la zona infraaxilar. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando nosotros proyectemos los pulmones, sobre todo en el lado derecho, estamos viendo el lado derecho, el lóbulo superior, ¿dónde se proyecta? Se proyecta en la cara posterior del tórax, ¿no es cierto? En las zonas más, más apicales, en el tórax superior, digamos. Si dividimos en tercio medio, superior, medio, inferior, se van a proyectar en el tercio superior. Pero aquí en la zona axilar, ¿quién se proyecta? El lóbulo medio. Acuérdense ustedes que el pulmón tiene derecho, tiene lóbulo superior, medio e inferior. Entonces, cuando yo examine a mi paciente, tengo que examinar el lóbulo medio porque es el asiento de muchas patologías. Acuérdense ustedes anatómicamente cómo es la tráquea y cómo es el bronquio del lado derecho. Es más perpendicular, es más ancho que el bronquio principal del lado izquierdo, que es más horizontal, más pequeño y más corto. Entonces, cuando ingresa un cuerpo extraño por la vía oral, una canica, lo que sea, en un niño o en un adulto que se atraganta, etcétera, eso probablemente vaya de frente como por un tubo al bronquio derecho y al bronquio derecho al segmento 5 y segmento 6, que son los segmentos del lóbulo medio. Y si me da una telectasia y obstruye y provoca el colapso pulmonar, ¿dónde voy a examinar yo? Aquí, en la línea axilar. No voy a examinar la cara anterior ni posterior porque no sospecho nada y no voy a encontrar ningún signo semiológico. Voy a encontrarlo a nivel de la axila. ¿Correcto? Por eso que es importante manejar. Igualmente en la región axilar del lado izquierdo. Acuérdense que por ahí se proyecta, no hay lóbulo medio, pero hay una parte que se llama la língula. Entonces, en la língula también es asiento de patología, por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces, miren ustedes la importancia que tiene regionalizar mediante estas líneas para poder entendernos cuando hagamos el examen físico. Muy bien, sigamos. Dicho esto, ya vamos a entrar al examen físico propiamente hecho. Algunas generalidades. El examen físico es todo una ceremonia en donde el examinado y el examinador tienen que tener todo el confort necesario. Es decir, si yo soy un examinador chiquito y mi paciente es un tipo de un 80 y le digo que se pare ridículamente, no voy a poder examinarlo bien. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Tengo que sentarlo, pues. Tengo que sentarlo, ubicarlo y yo tratar de ubicarme y estar cómodamente a su altura. Y viceversa, si tengo un paciente chiquito y yo soy un tipo alto, ¿cómo voy a estar doblado, encorvado, completamente en unas posiciones tan desagradables que mi examen no va a ser eficiente? Me voy a cansar, me voy a agotar, me dará un calambre, qué sé yo, pero mi examen va a ser a la volada, no va a ser un examen completo. Entonces, el estar sentado, el estar en un estado de confort es importante. El paciente generalmente lo tenemos sentado, sin ropita, desnudo en el tórax cuando se encuentra en un servicio de hospitalización donde existen algunos parámetros que hay que contemplar. Por ejemplo, la privacidad.
Si estamos manejando un varón, de repente no hay problema. Pero si estamos manejando y examinando a una dama, tenemos que buscar las condiciones, ¿no? Es decir, si es una sala amplia como la que tenemos en el UNANUE, donde no se puede diferenciar, buscar un biombo para darle cierta privacidad al examen, ¿no? Y esas cosas son importantes tenerlas en cuenta, porque eso es entender a nuestro paciente. ¿El examen debe ser con luz natural? Sí, de hecho. Aquellos alumnos internos que examinan de noche, que hacen histerias de noche y tienen un servicio de hospitalización alto como el 2 de mayo, como el Loaiza, donde las luces son amarillas todavía, no hay luces blancas y están a una gran altura, evidentemente cuando ustedes examinen, por ejemplo, escleras, no van a poder determinar si esa paciente tiene ictericia, subictericia o escleras normales o sucias. Gran duda. ¿Escleras sucias, subictéricas o francamente ictéricas? Y en un examen, en un lugar donde practiquen examen con deficiencia de luz, se van a tener tremendos problemas. Y al día siguiente, cuando presente su caso, van a decir escleras normales, el asistente mirará a la paciente normales. Y ahí empieza el primer problema. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, exámenes de día, luz de día o una luz blanca que te garantice observar toda, todo el cuerpo humano. Segundo, tenemos que utilizar las técnicas que ya hemos mencionado, ¿no? El IPA, inspección, palpación, percusión, ocultación, ¿no? Y estas técnicas hay que aprenderlas a manejar y no se aprende de la noche a la mañana, es con constancia, es con práctica. Así como el interrogatorio es día, 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 esto también es día, 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 día. Entonces, estas estrategias hay que aprenderlas, aprender su técnica, con los días, con las semanas, uno va puliendo este tipo de técnica y el examen también tiene que ser completo, ¿no? Completo me refiero a lo que les dije anteriormente, que se debe examinar el tórax en la cara anterior, posterior y lateral, en ambos lados. ¿Que tiene que ser comparativo? Claro que sí, señores. Lo que yo encuentre y ordenadito, ¿no? Primero examino el lado derecho, después examino el lado izquierdo, después comienzo a comparar derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, porque la simetría en los órganos es importante. Y ustedes van a poder palpar diferencias o encontrar diferencias si es que examinan así. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a lo que se llama la inspección. La inspección es la primera estrategia, la primera herramienta de semiología que tenemos, que por lado yo creo que es una de las más importantes, porque nos va a servir en todas las especialidades del mundo, ¿no? En todas las especialidades que ustedes quieran seguir a través de su carrera. Y esta inspección, en el caso del tórax, es de dos formas. La llamada estática, ¿no? Cuando al paciente lo miramos así simplemente, los descubrimos, que se descubre el tórax, miramos cara anterior, cara posterior, laterales, cara, cuello, etcétera, desde la cabeza, como les dije, cabeza, ojos, fosas nasales, oreja, coloración, etcétera, cuello, tórax, pero en reposo. Y después, cuando yo le diga al paciente, respire usted así o asá, eso se llama ya estática, ya no un examen estático, sino dinámico. Entonces, en la estática, ¿qué cosa voy a buscar? ¿Cómo está conformado el tórax? Evidentemente. Y ahí me voy a buscar si es que el tórax es un tórax normal. Si llamamos normal aquel paciente, y hablemos de diámetros, aquel paciente que tiene el tórax, el diámetro transverso del tórax mucho mayor que el diámetro anteroposterior del tórax, ese es un tórax normal, ¿no es cierto? Pero cuando el diámetro anteroposterior comienza a aumentar de tamaño, a crecer y trata de igualar al diámetro transverso, ya estamos hablando de una alteración del tórax. He llamado
tórax en tonel, ¿de acuerdo? Es un tórax enfisematoso, es un tórax cuyos pulmones probablemente tienen un buen volumen bilateral, que es un tórax enfisematoso producto de una enfermedad obstructiva de la vía respiratoria y que con el tiempo deforma el tórax y los hace así, tórax como un torito, con esos diámetros que se tratan de igualar y con un cuello corto, evidentemente, ¿no? Eso es lo que tengo que ver primero. O por el contrario, ¿no? Si el paciente también tiene deformaciones a nivel de la columna vertebral, ¿no? Eso es muy importante. Si tiene cifosis, si tiene escoliosis, si tiene problemas de estructura en el esternón. Ustedes saben que el esternón puede tener algunas alteraciones en el tercio inferior, por ejemplo, puede hundirse, ¿no? Por problemas genéticos de diafragma. Y entonces producirse lo que se llama el tórax en zapatero, el tórax hundido, etcétera, que a la larga provoca una serie de problemas en el tórax, deformaciones que van a alterar la función respiratoria en el futuro con los años. Y también puede haber prominencia, el esternón puede proyectarse hacia adelante y el famoso tórax en quilla de paloma, etcétera, que son cosas que también, si tiene el paciente, hay que describirlas porque van a ser de vital importancia para lo que venga después. ¿Ok? Entonces, en la inspección estática nos dedicamos a ver cuál es la pinta del tórax, ¿no? Tanto en la cara anterior, posterior, lateral, si hay alguna deformación, si hay alguna asimetría y, y también ver si existen deformaciones tanto a nivel costal, a nivel de columna o a nivel de esterno. Muy bien. La segunda opción en la inspección es la dinámica respiratoria. Acá sí tenemos que tener ojo, ojito. Lo primero que tenemos que evaluar siempre es la frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria, no presentarse frente a un paciente y decir, señor, un momentito, le voy a tomar, ¿cuál es su frecuencia respiratoria? Por favor, quédese quieta. Y la paciente se queda quieta, te mira, se asusta y comienza a respirar más rápido. ¿Qué me encontrará el doctor? ¿Cuál será mi problema? O sea, es una estrategia mala. Por el contrario, tranquilicen a su paciente, conversen de cualquier cosa y y conversando ustedes están observando la movilidad del tórax del paciente. Ya saben qué tipo de respiración tiene el varón versus la respiración de la dama, ¿no es cierto? Observan ustedes los movimientos respiratorios y los van contando. Y eso es mucho más fehaciente y más verdadero, se acerca más a la realidad, ¿no? Que tengan un paciente ansioso, preocupado por su enfermedad o por la patología misma, ¿no? Etcétera. Entonces, la frecuencia respiratoria es importante, es importante. Eh, para no desordenarnos, voy a comentar algo respecto a la fascia, a la cara, a la cabeza, ¿ya? A la inspección en todo paciente, ya sea respiratorio, gastro, endocrino sobre todo, hay que mirarle la carita, la forma de la cabeza. Ya ustedes en su examen general semiología general han hablado hasta la saciedad de esa forma de cabeza, dólico, céfalo, qué sé yo, que al final en verdad no tiene mucha importancia, salvo que la cosa esté asociada a problemas endocrinológicos, etcétera, o neurológico, con gran hipertensión endocraniana, etcétera. Pero para a lo que se refiere a lo nuestro, a la parte respiratoria, no tiene mucha injerencia el tamaño o forma de la cabeza. Pero sí tiene el aspecto de la paciente, ¿no? El estado nutricional. Y el estado nutricional se ve retratado en la fase de un paciente, que puede estar bien nutrido, que puede estar adelgazado, que puede estar caquéxico, etcétera. Si yo encuentro un paciente
caquéxico, adelgazado, siempre ya pues estoy asociando patología, ¿no? Siempre uno ve un adelgazado, usted tendrá una enfermedad crónica tipo T, o tendrá una enfermedad, de repente tiene un cáncer, qué sé yo, cosas que ya van ustedes asociando, ¿no? Como causa y efecto. Este, además del estado nutricional, el, el, el elemento que tienen que buscar siempre es cuál es el color de la pacientita, ¿no? Su color, ¿es un color normal? ¿Es una paciente pálida? ¿Es una paciente anémica? ¿Es una paciente con fascia ictérica? ¿Es una paciente con cianosis? ¿Qué cosa es la cianosis? Un color azulado que los pacientes pueden presentar en las zonas malares, en la lengua, en los labios y sobre todo si ustedes aperturan la boca, en la mucosa de la boca. Entonces, tenemos que sospechar cuando encontramos esa saturación, esa cianosis, si tenemos un saturómetro lo utilizamos, pero si no lo tenemos, tenemos derecho a pensar de que existe un mecanismo de insaturación arterial, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la patología? Y esto es un adelantito del segmento que viene, del próximo segmento. ¿Cuál es la fase cianótica característica de un paciente respiratorio? Los pacientes con bronquitis crónica. Ojo, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, fase, dos fases, dos caminos, bronquitis crónica y o enfisema. Los pacientes con bronquitis crónica tienen una fase azulada, cianótica, ¿ok? Como también lo pueden tener los chicos, un chico de edad pediátrica joven con cianosis de esa naturaleza periférica y estar asociado a problemas congénitos de insuficiencias cardíacas, etcétera, ¿no es cierto? O sea, patologías cardíacas cianóticas, etcétera. Eso, todo este comentario es para que fijen ustedes que la inspección es una herramienta importantísima. El médico tiene que ser mirón, ver todo, fijarse en todo, en el mínimo movimiento de un paciente, en los tics que puede hacer, de cómo camina, cómo reacciona, cómo habla, cómo mueve, qué tics tiene a la hora que habla, si pestañea, si cierra los ojos, cómo respira. Todo eso es trabajo nuestro. Entonces, todo eso tiene que ser el médico, ¿ok? Ver cómo respira. Hay algunos pacientes que respiran con los labios fruncidos. Y ustedes dirán, este señor, qué, qué forma de respirar tiene? Como si estuviera empujando, ¿no? Esos pacientes, ese es un mecanismo de, de compensación que los pacientes adquieren cuando tienen problemas de enfermedades obstructivas crónicas, respiratorias me refiero. Y es una forma de compensar la hipoxemia que tienen los pacientes. Y ventilan así, con los labios fruncidos. Así como otros se sientan en un banquito, ponen sus manos sobre los muslos y entonces inclinan un poco el tórax y comienzan a respirar de esa manera y eso les calma un poco la disnea, inclusive se ha medido y mejora la saturación de esos pacientes. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué más tenemos que mirar en la cara de un paciente? Si el paciente, cómo respira a nivel de las fosas nasales, si hay el famoso aleteo nasal, ¿no? ¿Qué cosa es el aleteo nasal? Cuando el paciente comienza a utilizar estos músculos accesorios de la respiración, ¿no? Como por ejemplo el esternocleidomastoideo en los pacientes asmáticos, o el aleteo nasal que también se ve en los asmáticos, o cuando está en una insuficiencia ventilatoria, aguda o crónica. Entonces son signos que a nosotros nos suma para pensar que el paciente tiene problemas respiratorios que pueden ser respiratorios inicialmente o cardiovasculares. Ya lo veremos después cuando sigamos examinando al paciente. Eh, ¿Qué otra cosa más en la fase? Ah, a veces los pacientes adoptan una posición, ¿no? Cuando ustedes lo examinan en su camita, unos están echaditos de cúbito lateral y otros están sentados, semisentados, con tres, cuatro almohadas detrás. Son posiciones que los pacientes adoptan como fenómeno de compensar la deficiencia que tienen. Por ejemplo, que está echado sobre la derecha, probablemente tenga un derrame de ese lado, del lado derecho, y deja que se echa sobre el lado derecho
para que el pulmón del lado izquierdo pueda expandirse mejor y ventilar mejor. ¿De acuerdo? Hay pacientes que, que adoptan esas posiciones para compensar su deficiencia. Siguiendo mirando al paciente, aparte de la cabeza, la fosa nasal, etcétera, también tenemos que ver las orejas, ¿no? Las orejas son importantes. Este, el cuello, el cuello es corto, largo, adelgazado. Ver si los músculos accesorios, como el esternocleidomastoideo, están trabajando activamente. Si lo vemos que están templados, gruesos, si se nota cuando el paciente respira, es que porque el paciente está utilizando toda su musculatura accesoria porque tiene un déficit a nivel de sangre de oxígeno, o sea, es un paciente en hipoxemia. Entonces, estos, estas actitudes y estas posiciones de estos pacientes o esta conformación anatómica del cuello nos ayuda también a pensar de que el paciente tiene un problema de insuficiencia ventilatoria. Y ni qué hablar del cuello si está chiquito, pequeño, gordito y edematizado. ¿En dónde se ven esos tipos de pacientes? En aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un problema de un cáncer pulmonar a nivel de mediastino. El mediastino, en el mediastino es un espacio donde hay estructuras que van creciendo, por ejemplo, un ganglio afectado por una patología, vamos a hablar de un linfoma, que va creciendo, creciendo, creciendo y va comprimiendo en su entorno una serie de órganos y va produciendo lo que se llama una circulación colateral a nivel del tórax en la cara anterior. Eso se llama síndrome de Pancos, ya lo vamos a ver en la práctica. Pero ese cuello de ese paciente al cual estaba hablando se comienza a engrosar, se edematiza, se hincha, los linfáticos aumentan de volumen y es un cuello rechoncho. Se llama, en los términos semiológicos, tiene un nombre evidente, se llama paciente con edema en esclavina, se llama. ¿Ok? Forma parte de un síndrome mediastínico donde la fascie es abultada, una fascie así como del hipotiroideo edematosa, y un cuello gordo, hinchado, llamado edema en esclavina. Muy bien, bajamos un poquito los brazos, vemos las manos a la inspección, los dedos de los pacientes. Y vamos a observar los famosos dedos hipocráticos. ¿Ok? Entonces, eso es algo que no deben ustedes dejar de mirar siempre. Manos, dedos, uñas, formación de uñas, conformación de uñas. Le va a dar una formación adicional. Y en la cara del paciente, no se olviden de buscar alteraciones en la pupila, los ojos. Por eso les digo que en el examen deben llevar ustedes su, ah, su reflector, para buscar buscar el reflejo fotomotor. ¿Correcto? Hay que buscar si hay miasis, si hay miosis en estos pacientes. ¿Por qué? Hay patologías respiratorias que se caracterizan por eso, por presentar una serie de molestias a nivel de los ojos. Se cae el párpado, enoftalmo se llama, disminuye la hendidura palpebral y cuando hace al reflejo fotomotor el paciente está en miosis, siempre. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Claus-Bernard-Horner. Eso está asociado casi siempre a tumores del mediastino. Si yo encuentro un paciente con esas alteraciones en la vista, tengo derecho a pensar de que el paciente pudiera tener un problema a nivel del mediastino de carácter expansivo, de carácter tumoral. Miren qué rica información estoy sacando solamente mirándole la cara al paciente y observando. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver? Los famosos eritemas nudosos. He visto últimamente un paciente en la consulta privada acá en el Yoke, un paciente que le ha visto el dermatólogo, le ha visto medio mundo, le han tratado de una dermatitis y cosas por así, y tenían unos nódulos de los miembros superiores
y en los miembros inferiores. Y ya pues, de cansada no se cayó al consultorio de neumología. Y eso comenzó a preguntar y a examinar y la paciente tenía antecedentes, la abuela tenía tuberculosis, ella había vivido con su abuela mucho tiempo, después salió, pero estuvo buen tiempo, se infectó, sus estudios correspondientes tenían una radiografía con lesiones apicales y algún ganglios calcificados que hablaban de que esta paciente tenía una TB latente, una infección, había estado expuesta a una infección específica, pero que después de 20 o 30 años comienza a presentar esos nódulos a nivel de los miembros inferiores y eso se hemos mandado a hacer una biopsia y la lesión es una lesión granulomatosa con epitelios, etcétera, y el famoso eritema nodoso asociado a tuberculosis. Forma extrapulmonar de tuberculosis, eritema nodoso. Está recibiendo tratamiento hace un mes y está mejorando y desapareciendo esos eritemas nodosos. Ok, miren la forma que las enfermedades se presentan, ¿no? Sobre todo la TB que tiene múltiples formas de presentaciones clínicas. Bien, ¿en qué estamos? Ya, dedos, ojos, cuello, ya. También en el tórax, a la inspección, lo que tenemos que ver es la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos, ¿correcto? ¿Por qué la piel? La piel me va a decir muchas verdades. Por ejemplo, si yo comienzo a examinar las manos de un paciente y veo palmas rojas, eritematosas, la eminencia tenar, hipotenar, veo una serie de nebus, como arañitas, como unas varices pequeñitas, pero capilares en las zonas maxilares o en el tórax o abdomen de mi paciente. Evidentemente, tengo que sospechar y preguntar. Si es que no lo pregunté en la anamnesis, si el paciente es portador de alguna hepatopatía crónica, o tuvo hepatitis A, B, C, qué sé yo, o si tuvo alguna patología hepática importante. Si encuentro en la piel cicatrices o una serie de costras en la zona del tórax, por ejemplo, le voy a tener que preguntar si la señora le dio qué cosa, un herpes zóster. Muy dolorosa, su problema viral que aparece en todas las corrientes, en todas las ramas de los nervios costales o intercostales y que puede producir un dolor tremendo. Y sobre todo el dolor es cuando pasa el proceso agudo y queda la neuritis posherpética. Ahora a propósito, hay una vacuna para el herpes zóster para evitar esos problemas. Pero eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, si veo un paciente con secuelas de esa naturaleza, le preguntaré. Entonces, estoy asumiendo que me da esa información para qué me sirve. Para tener una idea global de mi paciente. Mi paciente es muy ansioso, muy preocupado. A los pacientes, un 40% de los pacientes que tienen herpes zóster es porque 40 o 50% son súper ansiosos. Entonces, ya voy formándome una idea a qué me estoy enfrentando, qué tipo de paciente es el que tengo. No es un paciente tranquilo, ecuánime, no. Es un paciente ansioso de fondo y que ha tenido todas estas patologías que me hacen pensar en eso. Entonces, cicatrices, fístulas en el cuello de estos pacientes, como le voy a mostrar. A ver, voy a pasar una lámina para que no se me aburra. Ya, esto lo vamos a pasar y después vamos a pasar para hacer una sola idea. Acá está. Ya. Miren, estos son famosos dedos hipocráticos con uñas en vidrio de reloj. ¿Ok? Hay que buscar. Estas son las fases de las pacientes que estamos hablando. Caquético, ¿no? O con lo prominente, se ha volado la bola de Bichat. Este paciente no tiene bola de Bichat. No es un paciente probablemente con cáncer, con una enfermedad terminal, es de tipo infecciosa de repente. Este es un chiquito con probablemente adenoides, tiene la boquita abierta. El famoso boquiabierta de los colegios, de los nidos, que siempre, cuando hemos sido chicos, hemos tenido compañeros que los fastidiaban por tener la boca abierta, ¿no?
No era problema que eran tontitos ni nada por el estilo, sino simplemente sus, sus glándulas maxilares no se han atrofiado, han quedado grandes, que son los adenoides, y entonces provocan una dificultad cuando el paciente respira por la nariz. Entonces, como tiene los adenoides que impiden el pasaje del flujo de aire, este paciente abre la boca en forma compensatoria para respirar por la boca. ¿Ok? Estos son pacientes con fase de paciente que tiene algo que es o está latente en Lima. Los pacientes con tos asociado a bordetella pertussis, tos quintosa persistente. Esa es la fase característica de sensación de angustia y de ahogo. Este es un paciente con fase cianótica, bien en la mucosa, los labios, un niño que probablemente tenga una cardiopatía congénita, una cosa así. Ya, estas son el cuello que les hablaba yo, que hay que revisar aparte de eso, presencia de estas lesiones que se llaman escrófulas. Son ganglios que se abren y se aperturan a la zona externa produciendo calcio. Este es un tipo de tuberculosis, se llama tuberculosis ganglionar. ¿Ok? Y estas son las secuelas de otro tipo de lesiones que también hay que describirlas, ¿no? Este es por actinomicosis. La piel, le hablábamos del herpes zóster. Miren, estas son las lesiones que podemos encontrar en los pacientes que tienen hepatopatía crónica, cirrosis, etcétera. Están las nebus, ¿no? Las arañas vasculares. Y estas son lesiones de otra naturaleza. Agenesia, miren, presencia de hipertrofia de glándulas mamarias en pacientes varones, ¿no? Estos son por problemas endocrinos o por problemas hormonales netamente. Las formas, estábamos hablando de la conformación y inspección del tórax, ¿no? Miren la prominencia, esta deformación que existe en la columna, ¿correcto? Esta deformación que existe a nivel, esta prominencia del esternón, el hundimiento que les hablábamos. Todo esto tiene una connotación desde el punto de vista fisiopatológico en el funcionamiento y en la función pulmonar, todas estas alteraciones. Este es un gran lipoma que tiene esta señora. Y esta tiene una agenesia de mama. Solamente tiene la mama izquierda, la derecha desapareció o, no, o nació con ese problema. Entonces, esto es para reforzar lo que hemos hablado de la inspección, ¿no es cierto? Cara posterior con todas sus regiones que hemos hablado, ¿no? Miren este paciente, prominencia del abdomen, paciente con líquido ascítico probablemente y una gran desnutrición, etcétera. Ya. Y este se supone es un tórax normal. Cuando hablamos de diámetros, este es el diámetro que me refería yo. Este diámetro horizontal, ¿no? Es mayor que el diámetro antero-posterior, ¿no? Y aquí tenemos paciente con desnutrición, con estas alteraciones severas a nivel de la columna vertebral. Se ve una desnutrición tan marcada que se pueden contar las costillas, los espacios intercostales están incrementados, alargados, adelgazamiento total, ¿no? Se ve la escápula. Y acá esta zona que se ve en la zona central es la lesión o la destrucción de un cuerpo vertebral que está produciendo obviamente sintomatología neurológica, parestesia y mucho dolor. Y esto es lo que se llama tuberculosis vertebral o mal de Pot. ¿Ok? Desviación de la columna, una paciente obesa con hipertricosis, es una paciente con mucho incremento o utilización de corticoides que ha producido un cuello en búfalo, probablemente hipertricosis tremenda, ¿no? Cosas que se ven en los pacientes que usan y abusan de corticoterapia. Esto es un tórax y esto es el famoso signo de, a ver, se me fue el nombre. El signo,
Este se llama el síndrome del plombaje. ¿Por qué plombaje? El nombre que se le ha puesto es porque es un nombre muy antiguo de los semiólogos clásicos. Antiguamente, los señores obreros que colocaban sus ladrillos, los constructores, colocaban ladrillo por ladrillo, ¿no? Ahora ponen placas. Bueno, antes era ladrillo por ladrillo. Iban asentando sus ladrillos y para que les salgan derechitos, al mismo nivel, ponían unas pitas ahí, unos pabilos con una plomada, que era un plomo que le daba la perpendicular para que sus ladrillos vayan en forma ordenadita. Bueno, este se llama el signo de la plomada. ¿Por qué? Porque en estos pacientes se encontró el esternón que estaban desviados hacia un lado, en este caso desviados hacia el lado izquierdo. Y entonces el clínico, el semiólogo, podía plantear dos hipótesis. Si este esternón está desviado, algo pasó, no es normal. Entonces la anamnesis entra a jugar acá. Señor, usted tuvo, depende, ¿no? Si su enfermedad actual es de hace 15 días y 30 días atrás estaba perfectamente bien y comienza con tosecica, dolor pleurítico, con disnea de pequeña y que va incrementándose poquito a poco hasta llegar a una disnea más o menos moderada, severa, entonces esta línea que está desviada o este esternón que está desviado es porque en el lado derecho está la patología, hay un derrame que se ha instalado que va incrementándose, ascendiendo y desplazando el mediastino hacia el lado contralateral. Y al desplazar el mediastino hacia el lado contralateral, presenta esta figura. ¿Ok? Diagnóstico clínico puro, semiológico. No había radiografía, no había ecografía, menos tomografía. ¿Ok? A la inversa, si el paciente te dice, doctor, sí, ¿de cuánto se siente enfermo? Lleva muchos años, doctor. Yo he tenido tuberculosis hace como 10, 15 años, me he sanado, pero cada cierto tiempo tengo tos, efectoro, me siento un poco mal, los resfríos son a cada rato. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Te duele? Sí. El semiólogo está examinando al paciente y dice, ve esto y evidentemente va a decir, esta, este signo de la plomada desviada hacia la izquierda es porque este paciente tuvo una lesión inflamatoria crónica, granulomatosa probablemente, en el pulmón del lado izquierdo. Y que al sanarse, al recibir tratamiento, todo se ha fibrosado y ha traccionado el mediastino que está central, traccionado hacia ese lado, hacia su lado, hacia el lado izquierdo. Entonces me explico por qué este paciente tiene el signo de la plomada hacia la izquierda. ¿Ok? Se dan cuenta, un razonamiento simplemente clínico basado en conocimiento de la patología. Digamos, vamos a ver, ¿dónde estamos acá? Ya, ya. Y este es un paciente del cual hablaba. Cuando le decía que hay que mirar el cuello y los ojos, este paciente tiene un síndrome de Claude-Bernard-Horner. La caída, no se ve lamentablemente, es en blanco y negro esta foto. La caída del párpado, miosis completa, ¿ya? Y, y el paciente en esta zona no suda, no suda. Si examinamos esta zona supraclavicular, vamos a encontrar ganglios, masas adheridas ahí a zonas profundas. Y si seguimos mirando el tórax, vamos a ver esta circulación colateral que ve en la cara anterior del tórax, ¿correcto? ¿No? Como se ven las varices en los miembros inferiores de las damas o de los varones. Y esto se llama circulación colateral o el síndrome de vena cava superior. ¿Por qué se producen estas dilataciones? Porque en el mediastino, en la parte interna, hay un elemento que está comprimiendo estructuras importantes, condicionando estas alteraciones. Entonces uno, cuando ve un paciente de cajón como este, casi siempre va a ir a buscar cáncer mediastinal, cualquiera de las causas que pueda producir.
Muy bien, pasamos a la palpación. Ya hemos agotado entonces inspección. La palpación es otra estrategia, otro método de explorar al ser humano y específicamente al aparato respiratorio. Y acá nos va a servir, ¿por qué? Porque con la palpación vamos a corroborar lo que hemos observado en la inspección. En la inspección hemos visto que un paciente ventila bien a la respiración dinámica, infla bien sus pulmones, estira y no he visto ninguna alteración. Es simétrica. Ok. A la hora de hacer la expansión torácica, mediante la ampliación, probablemente después de esa maniobra yo corrobore y diga, sí, en verdad, la ampliación es igual en ambos campos pulmonares, por lo tanto no existe diferencia. Pero, si yo observo, ¿para qué me sirve esto? Si yo observo que un emitora de un lado se mueve menos que el otro, a la inspección estática, yo, en el examen físico de palpación, voy a corroborar eso. Y cuando comience a medir, voy a observar que el lado que observé que se mueve menos, en verdad, se moviliza menos que el otro. Y el otro probablemente compense y se mueva más. Entonces, verifico lo que en la inspección observé con la palpación. Ok, pasemos a vibraciones vocales. Yo creo que esto de las vibraciones vocales es una cosa así básica que tienen ustedes que aprender. Aparte de las alteraciones de la piel, tejido celular, que ya lo hemos mencionado de la piel, ¿no? ¿Tejido celular subcutáneo es importante valorar? Sí, porque cuando examinemos, por ejemplo, brazos, cuellos, zonas de hombros, etcétera, y encontremos un crujido, ¿eso qué va a significar? Existe aire debajo del tejido celular subcutáneo. Eso se llama enfisema subcutáneo y que es secundario a la ruptura de un alveolo a nivel pulmonar por un ejercicio, por una tos, por lo que sea, y hay una ruptura de una bula, un escape de aire al, al espacio, pleural, y que va a disecarse, ese aire comienza a disecar a nivel de mediastino central, asciende a través del cuello, llega a la clavícula, corre por el brazo, es aire que va disecando estructuras musculares y subcutáneas. Y cuando uno examina al paciente siente como un crack, crack, característico, ¿no? Y con lo cual uno puede hacer el diagnóstico, ¿no? Yo toco un paciente así que me viene porque tiene dificultad respiratoria y lo examino y lo toco. Ah, este hecho un neumotórax, tomen una placa en expiración, le hacen la placa y ven que el pulmón se ha colapsado, ¿no? Dependiendo del volumen del neumotórax, tendrá razón de colocarle un tubo o no un tubo, o simplemente observarlo. ¿De acuerdo? Pero miren lo importante que significa tocar un paciente, examinarlo y saber qué estoy buscando. ¿Ok? Igual la parte osteoarticular. Ahora, actualmente en neumología, está primando mucho una patología de hace 15 o 20 años a raíz de la tomografía y de la aparición de nuevos fármacos para el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Entonces, se ha observado que en los pacientes con fibrosis pulmonar hay una que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que es el 8 o el 9% de la patología mundial de toda la fibrosis. Es la más estudiada, la más conocida. Y existe también enfermedades que están asociadas a enfermedades reumatológicas. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerodermia, etcétera, etcétera, que tienen un componente pulmonar y que a la larga hacen fibrosis pulmonar. Dentro de las artritis reumatoidea, existe, dentro de todos los diagnósticos de artritis, existe un 14% de esos pacientes con artritis que tienen componente pulmonar. Y ustedes pueden diagnosticarlo precozmente, que está haciendo una fibrosis cuando recién empiezan los dobles articulares. Por eso que es importante, cuando uno hace la anamnesis de este paciente, preguntarle
Si tiene dolores articulares, en las muñecas, en las rodillas, qué sé yo, sobre todo si es un paciente de 40, 50 años o 30 años, ¿ok? Entonces, miren, todo se va concatenando, todo se va armando y todo se va conjugando. La sensibilidad de la piel es importante, clarísimo, por problemas neurológicos, por problemas periféricos, por herpes, por lo que sea. Bueno, esto hemos hecho el comentario de la piel, sensibilidad y de la expansión torácica también. Vayamos a las vibraciones vocales, que creo que es lo más importante dentro de la parte respiratoria y que no se deben olvidar. Entonces, la palpación tiene como objeto, como le decíamos, verificar si la expansión torácica está disminuida en forma bilateral o en forma unilateral. Estas son todas las patologías que ustedes van a encontrar y que expliquen que un pulmón se mueva, que disminuya su expansión en forma bilateral. Evidentemente, cuando hay una bronquitis, cuando hay un problema pulmonar o problema pleural. En el paciente con asma, por ejemplo, se mueve muy poco. En el enfisемatoso, evidentemente, también. El paciente con EPI, con fibrosis pulmonar también. La expansión es bilateral y comprometemos con pulmonar. Lo cual no pasa cuando tengo un derrame pleural del lado derecho, por ejemplo. No compromete el lado izquierdo, entonces la palpación va a estar alterada en forma unilateral. Igual que el neumotórax, igual que el arterial. Todo esto es patología de pleura. Ojo. Y esto es patología bronquial, pulmonar, intersticial. Bien, les decía yo que las vibraciones de lo más importante. ¿Por qué? Porque le va a servir para hacer diagnósticos de patologías que son frecuentes, como por ejemplo la neumonía. Entonces, vibraciones vocales, ¿cómo las conseguimos? Le voy a hacer una explicación oral porque eso en las prácticas probablemente con sus profesores la hagan. La palpación se hace con la mano, evidentemente, y con los huesos pequeños, óseos de la mano. No con los dedos, no con los pulpejos de los dedos, evidentemente, ni ninguna falange. Los dedos no intervienen, intervienen los huesos propios de la mano y el borde cubital de la mano. Esos son los elementos que tienen que estar en contacto con la piel, con el tórax del paciente, para que ustedes puedan percibir la transmisión del sonido, de la luz, de la voz, porque esto está basado en la voz. Al paciente yo le voy a decir que emita un sonido y que diga 30, 33, etcétera, algunas vocales que resuenen bien. Y yo voy a tratar de palpar, de que mi mano sienta esa transmisión de ese sonido y pueda sentirlo a través de mi masa ósea. ¿Por qué es importante? Porque puede estar aumentadas, puede estar disminuidas. Y ahora vamos a analizar en qué casos están aumentadas. Entonces, si yo vengo un paciente que tiene tos, tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria, no lo estoy examinando y veo que un emitor se mueve menos que el otro, ¿correcto? Y le voy a hacer la palpación y comienzo a decirle, señor, diga 30 o 33. Él comienza en forma ordenadita, como hemos dicho, ¿no? Como se examinan los pacientes. Y el paciente comienza a hablar. Entonces, y yo encuentro que esa sensación de hablar de paciente, ese eco, ese sonido transmitido, y lo siento en mis huesos de la mano o en el borde cubital, digo que las sensaciones están aumentadas, las vibraciones están aumentadas. ¿Por qué? Porque yo las vibraciones también las tengo que tomar en el otro lado, si en el otro lado va a ser mi control. Si la lesión está en el lado derecho, yo primero examino el lado izquierdo. Digo, diga 33, 33 si pasa normal o pasa muy poquito. Y cuando examino la lesión donde sospecho que está el foco neumónico y digo 33 y la siento con más impulso, evidentemente está aumentada. Entonces, esas vibraciones aumentadas, ¿en dónde las encontramos? Cuando el alveolo, los alveolos
de un segmento o de un lóbulo pulmonar han perdido su elemento natural, que es el aire, y han sido reemplazadas por líquido. Llámese exudado o trasudado. Y eso se llama síndrome de condensación. ¿Correcto? En una palabra, neumonía. Histológicamente, hepatización gris, hepatización roja, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ustedes han estudiado en patología. Entonces, este síndrome de condensación va asociado a vibraciones aumentadas. Y es clarísimo, cuando tengan una neumonía, pongan su mano y van a ser clarísimo. Porque la condensación es un buen conductor del sonido. ¿Ok? Y también pueden encontrar la otra posibilidad de que estén disminuidas, omitidas. Esto ya te da lugar a otro análisis, ¿no? Entonces yo digo, ¿y por qué no pasan las vibraciones, las vibraciones vocales de este paciente? Y tengo que pensar, no meterme a soplar como chancón, no, no. Tengo que deducir. ¿Dónde se origina el sonido? En la laringe, en las cuerdas vocales. Ese es el aparato, digamos, hablador de la fonía. Entonces, cuando no percibo yo, la primera posibilidad es que de repente tiene alteración en las cuerdas vocales. Sí, puede tener una lesión en una cuerda vocal y el paciente no emite sonido, no emite voz, ya disfónico hasta afónico. Entonces, si yo no me he dado cuenta del paciente que es afónico, entonces mal estaría esperando vibraciones vocales en el tórax, ¿no? Entonces, es obvio. Pero vamos a suponer que la laringe está ok, que las cuerdas están perfectas y que el problema es de transmisión. Y cuando hablamos de transmisión, ese sonido tiene que atravesar, miren, bronquios, tubos, tiene que atravesar parénquima pulmonar, tiene que atravesar pleura, tiene que atravesar tejido cerebral subcutáneo, tiene que atravesar piel para yo captarla a ese nivel. Entonces, si yo encuentro que están disminuidas y el paciente tiene tos, flema, expectoración, es por una obstrucción bronquial, evidentemente. Si el paciente tiene antecedentes de fumador, es un tabaquismo, fuma una cajetilla diaria, 20 años, 30 años, y tiene disnea, cansancio y tos seca, tiene enfisema. Y se han destruido los alveolos, se han coalescencia de alveolos, se hacen unas bulas dentro del pulmón, del parénquima pulmonar, y evidentemente por más que me diga 40 y 50 hasta con un micrófono, yo no voy a escuchar, no voy a palpar nada, no va a pasar nada, van a estar ausentes, porque no existe parénquima, porque se ha destruido el parénquima. ¿Sí? Bien, porque pueden haber cavidades, claro, en la tuberculosis, en el lóbulo superior, tengo una tremenda cavidad de un granuloma que se licuefactó, hizo un huecazo ahí en el lóbulo superior. Cuando yo haga la palpación y le diga, señor, diga 33, no voy a encontrar nada, porque no hay parénquima. O en su defecto, el bronquio se bloqueó por un moco tremendo o que el chiquito se comió, se pasó una pastilla, un caramelo, un botón, lo que sea, y se obstruyó. Hizo una telectasia. Obstruyó el bronquio y el parénquima pulmonar distal, ¡pac!, se colapsó. Eso se llama telectasia. Entonces, cuando yo examino murmullo vesicular, no pasa. Vibraciones no pasan. Es porque el pulmón se colapsó, no hay parénquima. O en caso de fibrosis pulmonar, ya estamos saliendo, miren, tubos, bronquios, parénquima pulmonar, y acá yo estoy entrando a pleura. Si el paciente ha tenido una tuberculosis pleural hace 10 o 15 años, severa, con un poco de empiema, que ha tenido un tubo, que tuvo que drenarla, evidentemente esas pleuras se van a engrosar y con el tiempo van a hacerse una cosa pero gruesísima, ¿no? Y eso se llama fibrosis pulmonar. No voy a pretender yo cuando examine a ese paciente, cuando le diga 33, señora, no voy a pretender palpar el murmullo o sentir las vibraciones vocales en esa zona, porque evidentemente ha habido un derrame pleural y la estructura está alterada, las pleuras están engrosadas y no, ahí no siente nada y no pasa nada. Igual en el neumotórax, ¿no?
Si sabemos que el neumotórax se produce por la ruptura de un blus, un blef periférico del pulmón, y hay una fuga de aire que sale del espacio pleural, y el pulmón se colapsa y el pulmón se llena de aire, eso es un neumotórax. Y cuando yo le diga al paciente, y estoy examinando, señor, diga 33, va a decir 33 y evidentemente yo no voy a, va a estar disminuida y ausente, porque no hay pasaje del aire a través del parénquima pulmonar, porque es aire lo que hay ahí. Y ni qué hablar del obeso que tiene una pared celular muy gruesa que impide pues toda transmisión. Entonces, imagínense ustedes esta palpación, estas vibraciones en el síndrome de condensación es muy importante. Entonces, cada vez que encuentren sospechen de un esto, a la hora que hagan el examen, busquen sus vibraciones vocales y si están aumentadas, van a reconfirmar de que están cerca a una condensación. Ya, estas son las maniobras de palpación que van a hacer ustedes en su práctica, que estamos midiendo la movilización a nivel de los ápices. Esto a nivel, este es para ver la distensibilidad del tórax, ¿no? Esto a veces hay que hacerlo mucho cuidado. Hay pacientes que son muy delicados, uno hace mucha fuerza. Una vez un interno hizo que era un fortachón y fracturó a un paciente, una fractura costal. Muy bien, entonces vamos a pasar al otro elemento importante que es la percusión. La percusión es una estrategia que nos permite informar también el estadio en que se encuentra el parénquima pulmonar. Entonces, basado en que vamos a encontrar diferentes sonidos que van a más o menos reflejar estadio físico, sólido, aire, líquido y sólido, ¿no? Dentro de las estructuras intratorácicas. Entonces, esta percusión nos va a permitir qué cosa? Poder delimitar, por ejemplo, tamaño de los órganos. Estructuras como el corazón. Si yo tengo un paciente hipertenso con gran hipertrofia ventrículo izquierdo, voy a encontrar, pues a la hora de la percusión, que se hace con mucho cuidado, un crecimiento del ventrículo del lado izquierdo que va a pasar la línea media clavicular, etcétera. Una serie de signos que me va a permitir que haya hipertrofia del ventrículo izquierdo. O, en todo caso, una pericarditis grande, con una palpación, una percusión, un corazón grande en botello. La ocultación también me ayudará, pero la percusión es un arma que también la puedo usar. Igualmente el pulmón, igualmente el hígado, ¿no? Cuando ustedes examinan un abdomen y quieren encontrar si el hígado está aumentado de volumen, de tamaño, y saben que el hígado normalmente por debajo del reborde costal está un centímetro por debajo del reborde costal, eso es normal, pero si lo encuentran a 1,5 o 2,5 por debajo, significa que el borde inferior del pulmón, del hígado, está incrementado y eso es igual a una hepatomegalia. Entonces, ese paciente tiene el hígado grande y aquí es un dato importante para conformar junto con los otros síntomas qué es lo que está pasando con ese paciente. Uf. Aparte de limitar estas estructuras, también identificamos procesos, enfermedades, ¿no? Ya hemos dicho el derrame pleural, la consolidación. Cuando ustedes percuten un paciente con efusión pleural, van a encontrar una matidez franca y la van a encontrar desde abajo y van subiendo hacia arriba, van a ir disminuyendo hasta que aparece el timpanismo y desaparece la matidez, que significa pues que el derrame ha llegado a su parte más alta, superficial. Este, ¿Y cuáles son las características que yo voy a encontrar cuando percuto a un paciente? ¿Una percusión con sonoridad normal puedo catalogarlo? Sí. ¿Cómo es una sonoridad normal cuando percuto un pulmón? Pónganse su dedito índice y percutan con el otro índice por debajo en la región subclavicular, derecha o izquierda. Ahí van a encontrar un parénquima pulmonar puro, lleno de aire. Y cuando se percutan ahí en sus prácticas, ese es el sonido normal de un pulmón sano, con aire. Cosa diferente que van a encontrar cuando percuten un derrame pleural
¿no es cierto? O un foco neumónico donde va a haber matidez, mate. No hay ese sonido normal que encuentran en el pulmón oxigenado, sino van a encontrar una matidez franca. O hipersonoridad o timpanismo cuando el pulmón se ha colapsado, en los casos de neumotórax o en los casos de enfermedades obstructivas crónicas que retienen aire en el pulmón, llámese asma, enfisema. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la percusión, para poder detectar patologías que hay en el espacio pleural y que hay en el parénquima pulmonar. ¿Ok? Esta es la fisiopatología de lo que les estoy hablando. Matidez, submatidez, hipersonoridad y timpanismo. Cuando hablamos de matidez, estamos hablando de que el pulmón tiene una densidad aumentada. Significa que el pulmón ha perdido el aire, es como la neumonía. El alveolo perdió el aire y se llenó, los alvéolos se llenaron de líquido, trasudado o exudado, pero líquido igual. O líquidos como los pacientes con insuficiencia cardíaca, que hace que edema de pulmón, etcétera, igualito. Entonces, esa matidez está explicada porque el pulmón está aumentado de su densidad y ha perdido aire. ¿En dónde se ven? En la condensación o neumonías, en las atelectasias o cuando el paciente tiene una masa tumoral que está comprometiendo un emitor, sea derecho o izquierdo. También matidez, esto es lo que se refiere al pulmón. En lo que se refiere al espacio pleural, también vamos a encontrar matidez, ¿no? Presencia de líquido o de sólido entre el pulmón y la pared torácica. Ejemplo, derrames pleurales o masas. ¿Cuáles son estas masas? Un quiste hidático en el pulmón que se complica, se abre al espacio pleural y provoca un empiema de tipo parasitario, ¿no? Entonces, la submatidez significa un pulmón con medianamente algo de aire. ¿Y cómo? Esto es un poco más difícil para ustedes. Ya esto ya para gente de experiencia poder determinar si es submatidez o matidez, pero pueden tener como referencia que la neumonía o la condensación, en este caso de acá, cuando hay una matidez franca, tiene que tener algunas condiciones. Por ejemplo, que esa neumonía se produzca muy cerca a la pleura visceral, o sea, pegadita a la pleura visceral, y que esté en conexión con un bronquio de drenaje. O sea, condición sine qua non para encontrar estos signos es un bronquio que lleve hasta el parénquima pulmonar, hasta la condensación, limpio, y que esa condensación esté pegadita a la pleura visceral, que sabemos la que envuelve el pulmón, ¿no es cierto? Bien superficial. ¿Qué conseguimos con eso? Ese es un cuadro típico de neumonía. El bronquio que está permeable, deneable, lleva aire y se produce lo que se llama broncograma aéreo en la placa de tórax, con la imagen de condensación, ¿correcto? Y, y eso es suficiente para que uno pueda encontrar esta matidez. O, la condición también es que el tamaño de ese foco neumónico tiene que ser más o menos de 3 a 4 centímetros promedio y el bronquio de drenaje igual, ¿no? Entonces, miren lo importante que significa estos signos para poder uno interpretar todo lo que está sucediendo en el pulmón. Entonces, la submetidez, ¿qué significa? Que ese área de condensación no está tan periférica, sino está más central, más pegada al ilio. O sea, es una consolidación poco profunda. Significa que hay aire entre el pulmón y la consolidación. Por eso que se habla de submatidez. ¿Ok? Y por último, la hipersonoridad, ¿qué significa? Aire en el pulmón o en la pleura. En el pulmón estamos hablando de asma, de enfisema. Y de pleura estamos hablando de neumotórax. ¿Ok? Esta hipersonoridad, ¿cómo se diferencia del timpanismo? Muy fácil. Porque acá el aire es manejable, el paciente lo tolera, pero acá el aire en la cavidad pleural
Es un aire que entra a tensión, a presión y no sale. No hay escape. Y va cada vez aumentando, aumentando. Y este es un paciente que te puede llevar a la muerte en forma rápida. Timpanismo es sinónimo de emergencia neumológica. Neumotoras, atención. A ese paciente que hay que hacerle ponerle un catéter pero urgente, donde sea, traqueotomía, etcétera, lo que sea, porque ese paciente en 3 minutos se te muere. Estas son las maniobras como percutimos el dedo y el dedo percutor, el dedo índice que se pone ahí y el otro dedo índice que golpea, ¿no? Las técnicas van a aprender con sus profesores. ¿Ok? Miren cómo se interactúa cara de posterior, cara anterior. Hay diferentes, hay gente que pone los deditos así, las damas sobre todo. Y estas son las zonas donde uno debe examinar, tanto en auscultación, tanto en percusión, tanto en matidez. Estas zonas. Línea medio vertebral, uno, 2, 3, 4 y 5 con axilar. Y siempre iniciar con uno, pueden iniciar con el lado donde no existe patología y después en el lado donde hay patología y después compararlas, ¿no? Llegamos a la ocultación. Acá la información que revela este aparatito es importante porque vamos a encontrar primero signos normales. Importante tener un buen estetoscopio, que tenga una buena campana, que tenga sensible, no cortito. En estos tiempos es necesario un estetoscopio con un cordón un poco largo y una campana bastante sensible para cuestiones de bioseguridad respecto al examinador. Entonces, cuando yo examino a este paciente, voy a encontrar sonidos normales como el murmullo vesicular, ¿no es cierto? Y hemos definido que el murmullo vesicular es la apertura del alveolo y el cierre del alveolo, que tienen un tiempo. La inspiración y la expiración dura, por ejemplo, como 3 la inspiración y la expiración como 2. Eso es en un paciente normal. ¿Dónde encuentran el murmullo vesicular normal? Debajo de la zona, en la región subclavicular derecha e izquierda. Pongan el estetoscopio. Así como les dije, percutan ahí, igual coloquen su estetoscopio debajo de esa clavícula y van a obtener el murmullo perfecto. Lo que encuentren después en el resto de los campos pulmonares ya son variantes o ruidos agregados que en los cuales de repente ustedes van a tener que distinguir qué cosa es un ruido agregado, etc. Entonces, lo importante es el murmullo versicular. Practíquenlo con sus hermanos, con sus parientes, examinen a personas sanas y acostúmbrense a escuchar y a diferenciar un murmullo vesicular normal. Después vamos a encontrar la llamada respiración bronquial o broncovesicular. Esta bronquial es colocando el estetoscopio debajo de la tráquea, ¿ya? Igual que la broncovesicular. Se caracteriza porque acá los ruidos en la inspiración y expiración son bastante rudos, son característicos y muy diferentes al murmullo vesicular del pulmón. Esto se encuentra únicamente debajo de la tráquea, cuando coloca usted el estetoscopio, debajo del cartílago cricoides en esa zona y en la zona de la columna cervical. Si ustedes encuentran ese sonido, esa respiración bronquial en 2 tiempos, en otro lugar que no sea esa zona, constituye lo que se llama un soplo. Ojalá que no se me confunda. Entonces, murmullo normal, murmullo vesicular que en la zona subclavicular. Coloquen el estetoscopio debajo de la tráquea, esa es una respiración bronquial, y en los alrededores de esa tráquea, broncovesicular. Esa es una respiración normal. Ahora, cuando un paciente tiene alguna patología, ¿podemos encontrar anormales? Claro que sí. Primero, ¿qué cosa es una cosa normal? Anormal es que el murmullo respiratorio, que normalmente debe estar,
disminuya o desaparezca, ¿no? Primera condición. Entonces, eso es lo primero que tenemos que encontrar. Segundo, que esa respiración bronquial o broncovesicular que encontramos detrás de la tráquea, lo encontremos, por ejemplo, a nivel axilar o a nivel de la base del pulmón, derecho o izquierdo, en un lugar que no debe estar. ¿Qué Doctor, disculpe. significa eso? Doctor, ¿Sí? dejó de compartir su pantalla, doctor. ¿Se ha salido la lámina? Sí, dejó de compartirla hace un momento. Dejé de compartir. A ver, espérate un ratito. Qué raro. ¿Ahora viene la lámina? No, doctor, todavía no logro ver. Ya, espérate un rato. A ver. Ya se logra ver, doctor, pero su micrófono está apagado. ¿Se ve ahora? Sí, doctor. Ya, ok. Mm, ya, entonces estábamos en que... ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya. Que la presencia de una respiración bronquial o broncovesicular en un lugar que no sea detrás de la tráquea o detrás de la columna cervical significa presencia de un soplo. Más tarde vamos a hablar de los soplos y de diferentes tipos de soplos que podemos encontrar en el parénquima pulmonar. Y por último, ruidos agregados. ¿Qué son los ruidos agregados? Son ruidos que se presentan, normalmente no deberían estar, si son ruidos patológicos, que se producen porque se altera en alguna medida las estructuras, ¿no? O porque un bronquio se cerró y vamos a tener ruidos continuos, o que hay mucha secreción de moco en todos los tubos y vamos a tener los roncantes. Y si el bronco pequeñito se cerró, vamos a tener sibilantes, etcétera. Pero esa explicación viene después. Ya. Estamos en que el murmullo vesicular, vamos a hacer un análisis de por qué se produce, por qué desaparece, por qué no se transmite. ¿Ok? Entonces, cuando yo examino a un paciente y pongo mi estetoscopio y le digo que respire al paciente con la boca abierta, hondo y profundo, y no encuentro el murmullo, o sea, no se produce, es porque hay un problema en el parénquima pulmonar, es lo primero que pienso, o es un problema de vías respiratorias o de tubos, o es un problema más externo, o hay alteración en la musculatura que rige la inspiración y la expiración, ¿no? Son tres posibilidades. Empecemos por la primera. Si no hay murmullo y el problema es en el parénquima pulmonar, ¿qué podría estar pasando? Que los alvéolos se han llenado de líquido, ¿ok? No tienen aire
no tienen oxígeno, tienen aire fundamentalmente, y se ha producido un síndrome de condensación. Una posibilidad. La otra, que el pulmón se haya deteriorado tanto por alguna acción nicotínica que ha destruido las paredes de los alvéolos, produciendo enfisema. En los pacientes con enfisema, cuando ustedes se examinan, no encuentran el murmullo vesicular. 3, si yo encuentro una tremenda cavidad en el pulmón que ha quedado después de una secuela de TB y no se ha cerrado bien, evidentemente tampoco voy a encontrar murmullo respiratorio. ¿Ok? ¿Qué pasa si el problema ya no es en el parénquima, sino en los tubos? Desde la laringe, ¿no? Mi laringe está inflamada, infectada, canté, tomé, grité, y mis cuerdas vocales están alteradas, tengo un granuloma, tengo un tumor, tengo lo que sea, tengo disfonía y no puedo hablar. Uno, y menos puedo respirar. Entonces cuando no produzco, no emito sonido, no emito un murmullo. El problema puede estar en la laringe, sí, oclusión, cáncer, disfonía, no emito nada. A nivel de la tráquea también puede estar, claro que sí. Traqueomalacia y una serie de alteraciones. O me he obstruido con un cuerpo extraño, no pasa el murmullo, me ahogo y me muero. O el problema a nivel de los bronquios. Sí, mucha producción de moco, o que los bronquios se han deformado por bronquiectasias, secuela de algún proceso inflamatorio crónico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y si no es el parénquima y ya no son los bronquios, podrían ser los músculos que dirigen la función respiratoria. ¿Por qué? De repente tengo un herpes y no me puedo mover y no quiero respirar. Mi respiración es muy superficial, entonces tengo un dolor torácico, ¿no? O de repente el tejido celular subcutáneo es muy duro, muy grueso, tengo un componente de una enfermedad reumática tipo esclerodermia que hace que la respiración, el movimiento respiratorio sea con mucha dificultad en este caso. Entonces, evidentemente, cuando me examinen y me digan, respire hondo, yo voy a hacer todo lo posible, pero no me va a dar porque hay una limitación restrictiva severa. ¿Ok? Eso es cuando no se produce el murmullo. La otra posibilidad es que no se transmita. Se produce, pero no se transmite. Y ya estamos hablando a nivel de pleura también, espacio pleural. Porque hay líquido que impide, porque hay aire que impide en caso de neumotórax, porque la pleura está gruesa, porque ha tenido enfermedades infecciosas, porque tiene una enfermedad ocupacional, etcétera, o porque el paciente es un gordo, obeso, mórbido, o porque el paciente tiene un síndrome nefrótico, que tiene edemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, auscultarlo va a ser todo un drama. ¿Ok? Entonces, entendido esto, vamos a ver qué cosa es la auscultación y qué son los soplos. Cuando uno ha examinado a un paciente y encontró el murmullo, está presente o no presente, el segundo paso es auscultar la voz. Y voy a decir a ese paciente que diga 33 y yo voy a auscultar a ese paciente el sonido y la emisión de su voz. Y si encuentro, por ejemplo, un foco de condensación, ¿no? En el óvulo superior derecho, por ejemplo. Entonces ya encontré que el murmullo está abolido, ya encontré que hay matidez, ya encontré que las vibraciones vocales no pasan. A la auscultación no hay murmullo. Y ahora hago la auscultación hablada, auscultación de la voz. Y le digo a la señora, señora, este, diga usted la vocal, diga usted la palabra A, ¿ya? O 33 si quiere, o A. Y va usted a respirar normalmente. Entonces, hago que la paciente respire, coloco mi estetoscopio en la zona del probable neumonía y voy a encontrar el sonido laringotraqueal que yo les decía que era normal detrás de la tráquea,
ese ruido en dos tiempos, fuerte, grosor, ese paciente está presentando un soplo. Eso se llama soplo tubárico. ¿En qué momento se presenta más en la expiración que en la inspiración? O sea, hace, ¿ok? Asociado a la condensación. ¿Y yo cómo lo puedo repetir? Si yo quiero repetir ese sonido y compararlo con lo que encuentro en el paciente, es muy fácil. Pongo la boca con los labios como para pronunciar la vocal A y aspiro y hago así. Si en mi auscultación estoy escuchando al paciente que hace, ese es un soplo tubario. ¿Ok? Es más, a ese soplo tubario yo le voy a decir, diga usted ahora 33, pero en forma secreta, para usted solita. Diga el 33, pero que no se escuche el resto, solamente usted pronúncielo, pero despacito para usted. Y yo coloco el estetoscopio en la zona de la condensación y la paciente le digo, diga 33, señora. La señora dice 33 y yo voy a escuchar ese 33 un poco intenso, pero no tan claro. No puedo distinguir las sílabas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Broncofonía. Entonces, soplo tubárico asociado a una broncofonía. Es más, eh, a la paciente le digo, a ver, diga usted 33, pero en forma calladita, en secreto. Lo dice y esa voz que la paciente emite yo la voy a escuchar claramente. Se llama voz susurrada, voz clara, como si estuviese hablando por teléfono. Escucho con mayor intensidad y mayor claridad. ¿Cómo se llama eso? Pectoriloquiáfona. Y lo anterior es con intensidad. Le digo a la paciente, diga 33, dice 33, escucho el 33, pero no distingo las palabras. En la otra, diga 33, pero en secreto, me dice el 33. Y yo voy a escuchar la voz susurrada mucho más clara, pectoriloquiáfona. Estos dos componentes forman parte de la ocultación de la voz en los pacientes con un soplo tubárico, broncofonía y pectoriloquiáfona. Muy bien, pasemos a otro soplo, al llamado soplo cavitario. Como ustedes verán, hay cuatro tipos de soplo: el tubárico, el cavitario, el pleural y el soplo asociado al neumotórax. Entonces, el soplo cavitario también se presenta en la expiración cuando hay lesiones preexistentes cavitarias. ¿Y cómo yo lo puedo imitar? Cuando pongo los labios para pronunciar la vocal, ya no la A, sino la O, y aspiro, y hago diferente de él, ¿no es cierto? Esto es en expiración, y esto oculto la voz y le digo, señora, diga 33. La paciente dice 33 y yo percibo la voz perfectamente clara, igual como cuando era pectoriloquiáfona, y eso se llama pectoriloquia cavitada. ¿Ok? Esto está asociado generalmente a secuelas de TB o lesiones parasitarias que han dejado ahí una secuela. El soplo pleural. ¿Dónde lo encuentro el soplo pleural? En el límite superior del derrame, ¿correcto? Entonces voy a poner la boca como para pronunciar la vocal E y hago esto y aspiro. Diferente del y diferente del, ¿no? Ok, entonces con la vocal E hago expiración, derrame, corresponde al borde superior y eso es un soplo pleural y probablemente acompañado de un frote pleural. Si a ese paciente le digo que diga 30 y, por ejemplo, y pongo mi estetoscopio igualmente en el borde, y la paciente dice y yo voy a escuchar, auscultatoriamente voy a escuchar un e. La paciente dice y yo escucho un e. Eso se llama en semiología voz de cabra. Entonces, por eso, egofonía asociado a derrame pleural
voz de cabra. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el soplo anfórico, que es como soplar. ¿Están viendo la lámina? Sí, doctor. Ya. Es como soplar la botella, una botella de vino, una botella de cerveza, una gaseosa, lo que quieran, y ustedes comienzan a soplar a través del pico y les va a salir un sonido metaloide, ¿no es cierto? Ya. Ese es el sonido, el soplo que uno encuentra cuando uno examina a un paciente con neumotórax. Atención. Ojo que el neumotórax, atención, le decía yo que es una emergencia y que hay que actuar rápidamente porque el paciente se nos puede ir. También se produce en la expiración y, y es un paciente que requiere un tratamiento urgente. Muy bien, creo que hasta acá es la clase. Vamos a ver, esto es ya repetición de lo que hemos hablado. Este es el soplo tubario, tiene que haber condensación periférica conectada con un bronquio de drenaje, ¿ok? Soplo cavernoso, igual. La caverna tiene que tener 4 centímetros, 3 a 4 centímetros y estar conectada con un bronquio de drenaje para poder escuchar el soplo cavernoso. De lo contrario, nada. El soplo anfórico con el timbre metálico que hemos dicho. Los estertores pulmonares. Muy bien. ¿Cuáles son los ruidos agregados que vamos a encontrar? Los llamados roncos que pueden entrar tanto en la inspiración como en la expiración. Y esto, cuando encontramos roncos, estamos comprometiendo, la patología está sucediendo en estos tubos, en la tráquea, en el bronquio principal, en los bronquios segmentarios. ¿Ok? Mucha producción de moco y secreciones. ¿Qué cosa es el cornaje o estridor? Esto es un sonido bastante grave, muy escandaloso que lo pueden escuchar a una cuadra, pero se produce no acá, sino a nivel de tráquea, vía aérea alta, ¿correcto? O laringe o tráquea, el famoso cornaje o estridor. Y las sibilancias es un sonido muy agudo que predominantemente es expiratorio y que se produce en los bronquiolos más pequeñitos. Acuérdense ustedes que la unidad funcional es bronquiolo respiratorio, tubos, sacos alveolares y alveolo. En ese bronquio que está llegando al final, el que ya no tiene musculatura, ya perdió el cartílago y tiene músculo, es el músculo que se contrae se cierra, por eso que los beta-2 actúan a ese nivel, relajando el músculo, y en la parte interna del bronquio también hay gran producción de células caliciformes que producen moco. Producción de moco obstruyen también la luz del bronquio y cuando ingresa el aire por ahí hay mayor resistencia, el flujo de aire tiene que vencer una mayor resistencia y se produce el famoso sibilante. Fi, fi, fi. Muy bien. Ok, creo que hasta aquí en la clase. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado. Esto sí, esto me gustaría que lo tengan con un cuadrito, que lo tengan siempre en la cabeza, no para copiar, sino para aprendérselo, porque este es muy fácil, igual que esto. Esta clasificación de los ruidos patológicos que hemos hablado ahora, que están divididos en 3 segmentos. Esta columna habla de los lugares de orígenes: vía aérea superior, vía aérea inferior, baja, parénquima pulmonar y pleura. ¿Y cuáles son los síntomas, los signos que uno encuentra? En vía aérea superior, estridor; en las vías aéreas bajas, roncantes, sibilantes; en el parénquima pulmonar, crepitantes secos, crepitantes húmedos, soplos tubáricos; y en la pleura, roce pleural, soplo pleural. Ahí está la fisiopatología que hemos hablado ahora y cómo está relacionado con las patologías. En el caso de las sibilancias, el asma, el enfisema, la neumonía; en el caso de los crepitantes secos, en enfermedades intersticiales, en la CEPI, la fibrosis, en el EPOC; los crepitantes húmedos en las neumonías, en las hemorragias pulmonares, en los edemas cardiogénicos, ¿ya? Y los soplos tubáricos en las neumonías bacterianas, en las atelectasias. ¿Ok? Bueno, espero que esta clase le sacan el provecho. Está
el bronco vesicular donde se encuentra y la respiración bronquial. Si esto que está acá es normal, si esto lo encuentran aquí, abajo, en las bases o en las zonas axilares, eso constituye un soplo. ¿De acuerdo? Y creo que hasta aquí es la clase. Si tienen alguna pregunta, a ver chicos, ¿alguna pregunta?